Vamos a comenzar a hablar acerca de una ley, una de las tantas que Milei vetó, y tiene que ver con la ley 27.234, que establecía que el gobierno nacional debía organizar una vez al año las jornadas Educar en Igualdad, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas secundarias y terciarias de todo el país. Esto finalmente quedó eliminado. Y es por eso que estamos con Natalia Montaña, quien es profesora en Ciencias de la Educación, becaria de CONICET, para hablar acerca de la educación sexual integral, más conocida como la ESI, en nuestra provincia. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? Muchas gracias, todo bien. Bueno, es un placer recibirte y que nos puedas contar, vos que estás más empapada en el tema, un poco acerca de la actualidad y de estos retrocesos que a priori se ven, hemos tenido en materia de ESI. Bien, tal cual como vos decís, hace algunos días, el 26 de junio, bajo el decreto 436, que fue un tanto capcioso, también hay que decirlo, para el lector. Al principio se hablaba sobre ciertas modificaciones en base a la educación vial. Después de leer unos 8 párrafos, aparece esta normativa, este decreto, que explicaba la eliminación del artículo número 3 de la ley 27.000, tal cual como vos lo dijiste, 27.234, que propone las jornadas de Educar en Igualdad. Estas jornadas, también como vos lo dijiste y lo mencionaste, lo que proponían era la obligatoriedad de al menos una jornada obligatoria a nivel nacional en donde se pudiera hablar sobre violencia de género, tal cual como lo dice, prevenir y erradicar la violencia de género, en el nivel primario, secundario y terciario, habiendo un apartado en donde decía que también estaba la posibilidad, si así se requerían desde las instituciones, de trabajarlo en el nivel inicial. Pero este artículo 3, que es el que se deroga con el DNU de la semana pasada, lo que hace es quitarle la obligatoriedad a todas las escuelas de que lo tengan que hacer. En este momento está todo en manos y es la predisposición de cada uno de los ministerios si quieren llevar a cabo las jornadas o no. Jornadas que se hacían desde el 2016 a nivel nacional y que por supuesto se enviaba previamente toda una documentación, se enviaban libros, recursos, herramientas para que se pudiera trabajar en las escuelas y que obviamente hoy el hecho de que no sea obligatoria lo que hace es marcar un poquito más, porque ya estábamos hablando previamente de un desnivel, un poco más de desnivel en cuanto a la implementación de la ESI, porque obviamente hay que decirlo, esto viene a colación y a reforzar un poco la implementación de la ESI a todo el país. Bien. ¿Tenemos información respecto a cómo está la provincia de San Juan? Si ha tomado cartas en el asunto, si se ha pronunciado la ministra de Educación de la provincia respecto a esto que vos nos decías, que queda en manos de la predisposición, digamos, de las autoridades provinciales. Pero bueno, ¿qué va a pasar en este ciclo electivo que ya comenzó? Las jornadas todavía, por supuesto, están a tiempo de hacerse. No estoy al tanto de que haya algún tipo de pronunciamiento, ya sea si van a continuar este año haciendo las jornadas o no. No hay nada publicado aún, o al menos yo no estoy al tanto. Sí creo que es indispensable en materia primero de derechos, de garantizar y seguir garantizando la ley de educación sexual integral. Y segundo, porque creo que es urgente que en las escuelas se hable de violencia. Y que se entienda también que cuando se habla de violencia de género, por motivos de género, no implica nada más hablar de violencia física. Hablamos de violencia psicológica, económica, simbólica, física también, por supuesto, entre otras. Y que, por supuesto, cuando se enviaba se enviaba porque ya claramente ahora quitando la obligatoriedad no va a existir, pero cuando se enviaban esos recursos, los cuales están en las escuelas y tienen alcance aún, porque si se meten en internet, digamos, se pueden buscar, lo que se proponía era distintas actividades y se enviaban recursos también, y después eso tenía que enviarse a Nación y se hacía como un tipo de relevamiento a nivel nacional y después se publicaban los resultados y cómo había impactado esta jornada. Porque también es clave para mí mencionar que las jornadas no están apuntadas solamente a que se trabaje desde la reflexión con y para los estudiantes, sino también existen secciones en donde implica reflexión tanto para el equipo directivo, para el equipo docente, para estudiantes y algo que por lo general se cree que es lo contrario, para las familias. La ESI, lejos de excluir a las familias, lo que más busca
es incluirlas en todo el proceso de implementación y de reflexión de la ESI y también la comunidad. Comunidad que, si hablamos de jornadas de educar en igualdad, cumple un rol excepcional, muy importante, porque si hablamos de violencia, no hay que dejar de lado lo que pasa en nuestra sociedad actualmente. Digo, hablamos de femicidios, hablamos de violencia en redes, hablamos de discursos de odio, lo vemos reflejado en todos lados. Y también creo que es muy importante que la escuela pueda llegar a todos esos lugares y a lo que está pasando con algo muy importante que son las redes sociales también. ¿Qué pasa en las redes sociales con nuestros estudiantes? Bueno, ¿dónde lo vamos a trabajar? En la escuela. ¿Está en manos de la ESI? Sí. ¿Lo contempla la ESI? Sí. Pero estas jornadas, tal cual como te decía hace unos minutos, vienen como a impulsar que se hable específicamente de esto y en su momento, cuando teníamos el artículo 3, que fuera obligatorio en todas las escuelas. Marcando de este modo, si se quiere, un piso común, al menos para hablar de uno de los tantísimos ejes de la ESI, para hablar de violencia, marca un piso común. Bien, es muy importante esto que estás mencionando porque hablamos de todos los ítems que tiene la ESI adentro, ¿no? Porque como uno habla de educación sexual integral, piensa que solamente se refiere a la parte sexual, digamos, nos quedamos con esto y no con el integral. Todo lo que hace a las personas, ¿no? Y a esta integridad que tenemos que tener en cuenta a la hora también de darles respuestas a los niños, a las niñas, que muchas veces los docentes no tienen las herramientas necesarias para poder, bueno, suplir ausencias que pueden surgir en la casa, que pueden surgir en otros lugares y que los niños, al fin de cuentas, cuando llegan al ámbito educativo, es donde tienen ese momento de reflexión. ¿Qué crees que puede llegar a pasar de acá en adelante si efectivamente esto se desestima por completo de la planificación áulica? Si hablamos en términos, o sea, la ley se sanciona en el 2006, la de ESI. Las jornadas de Educar en Igualdad, estamos hablando del 2016. 16. 12 es la de identidad de género que hoy... Exacto, hoy también estamos conmemorando. Exacto, por eso te confundiste, pero las de Jornadas de Educar en Igualdad son en el 2016. Si hablamos desde ese momento hasta ahora, convengamos que siempre ha estado también mucho en manos de la voluntad de todos los docentes de poder acceder a una formación de posgrado en educación sexual integral. Entonces, para hablar de las jornadas de Educar en Igualdad, seguimos también hablando un poco de la predisposición por parte de los docentes de seguir formándose. Como te dije, estaría buenísimo que existan medidas desde el Ministerio de Educación, ya sea de la Nación o en este caso de la provincia, para que puedan seguir formándose e interiorizándose en el tema. Eso sería lo ideal. Bien, y dentro de toda esta jornada que vos bien recién nos contabas los ítems, ¿cuál crees que pueden ser los más importantes o los objetivos a destacar que tenían las jornadas y que tal vez hay otros docentes que tengan herramientas para implementarlos desde el lado de, no sé, formación ética y ciudadana, desde las ciencias sociales? Está tal cual, así como vos los decís, en los documentos que se enviaban se destacaban todas las materias abocadas a cada uno de los niveles, incluso en el nivel inicial. Si lo llevamos específicamente, por ejemplo, al nivel inicial, ¿qué se trabajaba? Se reforzaba esto de los cuidados del cuerpo, la privacidad, las partes íntimas, el respeto por la intimidad, quién puede tocarme, quién no, a diferenciar una caricia de un abuso, se refuerza. Y también los distintos mecanismos de violencia que se pueden ver reflejados en la infancia. Si lo llevamos al nivel primario, de la misma forma, quizás un poquito más reforzado, con esto que te decía yo, la parte esencial de las redes sociales, de cuáles son nuestros referentes por fuera de la escuela también, cuáles son nuestros personajes favoritos, qué es lo que nos gusta ver en la tele, qué pasa con la familia, qué pasa en la casa, con la violencia. Y si lo llevamos al nivel secundario, también estamos hablando de una gran fuerza por parte de las leyes también y trabajarlas desde ahí. Como profesora te puedo decir que cuando se llevaban a cabo las jornadas, los resultados eran espectaculares, porque era toda una escuela abocada a un mismo tema. Y después se pegaban, por ejemplo, afiches por toda la escuela, con frases, con distintas reflexiones en base a la jornada, y que toda una institución esté abocada a eso, realmente es de destacar y ojalá que se siga haciendo. Bien. Nati, por último, te tocó justamente al estar al frente de este tipo de jornadas. A mí no me tocó porque no estoy al frente de clases, pero sí conozco un montón de docentes que en este tipo de jornadas
abrieron la puerta a que muchos alumnos y alumnas pudieran contar y pudieran reconocer situaciones muy dolorosas, incluso de abuso, que hasta ese momento no habían podido dialogar con nadie. Exacto, sí. Esa como lo mínimo, entre otras cosas que por supuesto esto es lo que habilita la ESI. Sistemáticamente todo el año si estamos ante un contexto en el que se aplica y en el que se implementa. Lamentablemente, si hablamos a nivel nacional y que está explícitamente dicho por el presidente de la Nación, el objetivo último es eliminar por completo la educación sexual integral. Este tipo de cosas, como el que estoy hablando ahora, que es la derogación del artículo 3 de las jornadas de Educar en Igualdad, por supuesto que da un pasito más para llegar a ese gran objetivo. Creo que son muchas las experiencias y las estadísticas y los datos lo que nos dicen que la ESI se tiene que implementar, que es una gran herramienta como para salvar también los niños, los adolescentes, la formación después en los terciarios de los futuros formadores de formadores también. Entonces yo creo que hay que abocarse a las estadísticas y hay que seguir trabajando e implementando la ESI cada uno desde su espacio, ya sea como docente, ya sea como parte de los directivos de la institución, ya sea como estudiantes también, tienen que pedirlo si así lo desean porque es su derecho recibir y formarse en ESI, es derecho de las familias también reclamarlo y pedirlo a las instituciones que se hable de estos temas, porque tal cual como vos decís, son muchísimas las situaciones que se pueden rescatar y salvar y tal cual como lo dice el nombre de la jornada, prevenir y erradicar la violencia.